Dicen que cuando la vida se derrumba, todo termina, pero a veces es justo ahí donde Dios empieza a construir. Esta es la historia de un hombre que lo perdió todo: su empresa, su orgullo, su paz, y que, en medio del fuego, descubrió que el verdadero éxito no se mide en lo que tienes, sino en lo que aprendes cuando solo te queda la fe. Durante años, Mateo creyó que la vida tenía una fórmula simple: trabajo duro, decisiones audaces y la promesa de que el éxito llegaría como la recompensa natural. Empezó su empresa desde un garaje con 2 herramientas, un cuaderno de cuentas y la determinación de no repetir los errores que había visto en la infancia. Con los años, su pequeña carpintería se convirtió en una fábrica mediana. 12 empleados fijos, contratos con constructoras locales y una línea de productos que llevaba su apellido. Su empresa no solo pagaba facturas, sostenía familias, cumplía sueños y era, para él, la prueba tangible de que sus sacrificios valían la pena. Mateo vivía con Clara, su esposa desde hacía 20 años, y sus 2 hijos, Sofía, de 17, a punto de terminar el colegio, y Lucas, de 10, que heredó la manía de arreglar cosas con cinta y la ilusión de un padre que siempre encontraba soluciones. La casa donde crecieron los niños había sido una apuesta, un crédito mayor que parecía razonable en los días de bonanza. Tenían coche, vacaciones sencillas, las reuniones de domingos con la abuela, las expectativas típicas de una familia que trabaja y sueña. Pero la identidad de Mateo había quedado entrelazada con la empresa. En su mente, quien él era y lo que la fábrica representaba eran la misma cosa. Las señales llegaron en silencio, como suele suceder cuando la vida comienza a deshilacharse. Un proyecto grande prometía liquidez y crecimiento. Invirtieron, contrataron más personal, ampliaron la planta. Mateo creyó en el contrato y en la palabra que le dieron. Las facturas llegaron puntuales, pero los pagos demoraron. Un proveedor que dependía de su flujo se quebró y, como fichas de dominó, las obligaciones empezaron a caer. La competencia presionó con precios bajos y una serie de imprevistos mecánicos dejó una línea parada durante semanas. Las reservas que creía haber calculado desaparecieron entre inesperadas reparaciones y un banco que ya no era paciente. Lo más doloroso fue ver el rostro de sus empleados, hombres y mujeres que confiaban en su salario para alimentar a sus hijos, pagar la renta y sostener pequeñas esperanzas. Cada decisión de Mateo dejó de ser técnica para volverse moral. Recortar personal era como amputar una parte de algo vivo. Pedir más tiempo a los acreedores implicaba exponer su vulnerabilidad. Y esconder la verdad en casa, para no asustar a Clara, era añadir una segunda deuda, la más silenciosa, la del orgullo. Clara notó primero la distancia de Mateo. Hubo noches en las que volvía a casa tarde con la corbata floja y el ceño profundo, con la voz reducida a monosílabos. Ella intentó sostenerlo como pudo, redujo gastos, vendió cosas pequeñas que ya no usaban, hizo números hasta el amanecer. Pero el orgullo de Mateo le impedía mostrar la verdadera magnitud del desastre. Seguía atendiendo reuniones, sonriendo en público, actuando como si el timón no estuviera a punto de romperse. En privado, sin embargo, la presión le apretaba el pecho. Dormía en intervalos. Se despertaba con la sensación de que la casa se despegaba del suelo. Una mañana, después de llamadas fallidas, cartas de notificación y la fría visita de un representante del banco, llegó la orden de embargo. La noticia fue un golpe que no solo quitó activos, desnudó certezas. La maquinaria que había adquirido con tanto esfuerzo fue retirada. El contrato que esperaba salvarlo se venció sin cobrar. Los trabajadores miraban con impotencia cómo la fábrica cerraba sus puertas. Mateo caminó entre las cajas, tocó las piezas que alguna vez diseñó con orgullo y sintió que se le escapaba la historia entera de su vida. Esa noche, en la cocina iluminada por una luz tenue, Mateo habló con Clara sin la máscara. Le confesó el miedo, las decisiones precipitadas, la culpa por haber arriesgado más de lo prudente. Ella le tomó la mano y, sin reproches, describió lo que siempre había visto: un hombre que amaba pero que a veces puso su confianza en lo temporal. Fue Clara la que, en ese silencio compartido, le dijo algo que lo sacudió. No eres tus balances, Mateo. Eres nuestro hogar y eso no se embarga. La humillación fue profunda. Se volvió a preguntar quién era sin la fábrica, sin la rutina que lo definía. Los vecinos murmuraban. Algunos ofrecían apoyo en público, pero en privado no sabían cómo ayudar. Mateo comenzó a alejarse de la iglesia, avergonzado por lo que consideraba un fracaso moral. Había prometido que nunca volvería a necesitar ayuda. Pero la vida, en su manera extraña, puso una punta de luz en el lugar literal más oscuro. Una madrugada, exhausto, derrotado,
Mateo se arrodilló en el pequeño cuarto donde guardaba las herramientas antiguas, cerró los ojos y dijo con voz quebrada: Dios, ya no puedo más. Esa oración, breve, desnuda, sin adornos, fue la rendición que no había querido enfrentar. No fue una revelación inmediata ni un cheque que resolviera todo, pero abrió una grieta por donde entró algo distinto: humildad, apertura y la posibilidad de reacomodar su identidad. Antes de seguir con lo que vino después, quiero invitarte a detenerte un segundo. Si alguna vez estuviste en el lugar de Mateo, si perdiste algo que sostenía tu sentido de ser, deja un comentario abajo contando una palabra que describa cómo te sentiste en ese momento. Y si este canal te acompaña con historias de fe y reconstrucción, suscríbete para que podamos caminar juntos en otros testimonios que nos recuerdan que el dolor puede ser el principio de una esperanza nueva. Los días siguientes al cierre de la fábrica fueron un eco de vacío. Mateo despertaba temprano, como si aún tuviera que abrir el taller, pero el sonido metálico de las máquinas había sido reemplazado por el silencio. La rutina, ese hilo que antes sostenía su vida, se deshilachó de un día para otro. Miraba su agenda y encontraba hojas en blanco. Nadie llamaba, no había correos que responder, no había decisiones urgentes. Solo el peso del fracaso, acompañándolo como una sombra persistente. En la casa, la tensión se volvió un visitante silencioso. Clara intentaba mantener la normalidad, pero el ambiente era distinto. Las conversaciones se acortaron, los niños preguntaban menos y miraban más. Sofía, con su sensibilidad adolescente, entendía que su padre estaba roto, pero no sabía cómo acercarse. Lucas, en cambio, seguía llevándole pequeños dibujos para animarlo, dibujos de una fábrica feliz, de obreros sonrientes, de un papá con capa. Mateo los guardaba en un cajón, incapaz de mirarlos sin sentir que había fallado también como padre. Las semanas se transformaron en meses. La cuenta del banco seguía bajando, las deudas se acumulaban y la desesperanza empezó a tomar forma. Mateo buscó trabajo, tocó puertas, envió currículos. Pero nadie quería contratar a un hombre de 48 años con el historial de una empresa quebrada. Está sobrecalificado, le decían algunos. No es el perfil que buscamos, respondían otros. Cada no era una herida más. Su autoestima se desmoronaba, y la fe que alguna vez lo sostuvo comenzó a diluirse. Una tarde, sentado frente al televisor apagado, escuchó a Clara orar en voz baja. No lo hacía con dramatismo ni quejas, sino con serenidad. Señor, danos sabiduría para entender lo que no comprendemos. Aquella frase lo irritó al principio. No quería sabiduría, quería soluciones. Quería su vida de vuelta. Pero esa oración se quedó resonando en su mente durante días. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo se permitió quedarse quieto. Empezó a caminar por el barrio, a observar rostros, a notar detalles que antes pasaban inadvertidos. En esas caminatas sin rumbo conoció a don Ernesto, un anciano que vendía pan artesanal desde una carretilla. Hablaron sin formalidades. Mateo no le contó su historia completa, pero Ernesto parecía intuir su carga. Le dijo algo que sonó simple, pero que Mateo no pudo olvidar. Cuando el pan sale del horno, tiene que pasar por el fuego. Si no, nunca se vuelve pan. Esa frase, dicha entre risas y harina, encendió una chispa. Por primera vez, Mateo pensó que quizás su caída no era un castigo, sino un proceso. Sin embargo, aceptar eso no era fácil. Seguía sintiendo la humillación de no poder pagar las cuentas, la vergüenza de depender de la ayuda de otros. Las discusiones con Clara se hicieron más frecuentes. Ella pedía fe, él respondía con enojo. El orgullo seguía allí, luchando por mantener el control, aunque todo indicaba que debía soltarlo. Una noche, Mateo encontró su Biblia cubierta de polvo. La había dejado en un estante desde hacía años. La abrió sin saber qué buscar, y sus ojos se detuvieron en una frase que parecía escrita para él. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Isaías 43, 2. Esa palabra lo quebró. Por primera vez en meses, lloró sin vergüenza, sin contenerse. No era solo tristeza, era el desahogo de una resistencia larga, la aceptación de que necesitaba más que fuerza humana. Aquella noche no durmió, pero tampoco se sintió vacío. Sintió, en cambio, que algo en su interior comenzaba a rendirse, a confiar sin entender. Los días siguientes trajo pequeños gestos de renovación. Mateo comenzó a ayudar a don Ernesto por las mañanas, solo para matar el tiempo, decía. Pero en realidad, aquel trabajo sencillo, amasar y repartir pan, se volvió terapéutico.
Había algo sagrado en la rutina del horno, algo que lo conectaba con la paciencia, con la humildad, con el valor de lo pequeño. Empezó a descubrir que aún podía servir, que su vida no había terminado cuando la empresa cerró. Clara lo observaba y sabía que ese era el inicio de una reconstrucción, no material, sino espiritual, porque a veces la verdadera riqueza comienza cuando ya no queda nada que perder. El cambio en Mateo no fue inmediato. No hubo milagros repentinos ni puertas que se abrieron de un día para otro. La transformación comenzó en lo cotidiano, en los gestos simples, casi invisibles, de cada día. Por las mañanas, seguía ayudando a don Ernesto en la panadería ambulante. Lo hacía por gratitud, pero poco a poco empezó a disfrutarlo. Amasar la masa, oler el pan recién horneado, ver a la gente sonreír al recibirlo. Todo eso le enseñó una verdad que había olvidado: que el trabajo humilde también es digno, que servir es un privilegio y que el valor de una persona no depende de cuánto gana, sino de cuánto entrega. Aquel oficio sencillo fue curando heridas profundas. Entre charlas y silencios, don Ernesto le habló muchas veces de su vida, de cómo había perdido su familia en un accidente. Sin embargo, encontró en Dios la fuerza para continuar. El dolor no siempre destruye, decía, a veces purifica. Mateo escuchaba en silencio, sintiendo que esas palabras lo alcanzaban como una medicina lenta pero efectiva. En casa, Clara notaba un brillo distinto en los ojos de su esposo. Ya no era el hombre que solo hablaba de negocios y balances. Empezó a levantarse con propósito, a sonreír más, a compartir tiempo con los niños sin la prisa que antes lo dominaba. Sofía, que había aprendido a callar su preocupación, volvió a acercarse. Lucas no soltaba su mano cuando caminaban juntos. El hogar, que antes estaba lleno de tensión, comenzó a respirar paz. Un domingo, Mateo volvió a la iglesia. Le temblaban las manos cuando cruzó la puerta, pero fue recibido con abrazos sinceros, sin juicios. El pastor habló ese día sobre la semilla que muere para dar fruto. Cada palabra pareció dirigida a él. Entendió que su caída había sido necesaria para que algo nuevo naciera. No se trataba de volver a ser quien fue, sino de convertirse en alguien distinto, más profundo, más consciente, más libre del orgullo que lo había gobernado. Una mañana, mientras preparaban los panes, don Ernesto le propuso una idea. ¿Por qué no abrimos un pequeño taller de pan artesanal? Tú tienes manos de creador y sabes cómo organizar. Yo tengo las recetas y el corazón para seguir enseñando. Mateo rió al principio, creyendo que era solo una ocurrencia amable, pero la idea lo acompañó durante días. En vez de dinero, comenzó a imaginar posibilidades. Tomó una libreta vieja y volvió a escribir planes, no con ansiedad, sino con gratitud. Poco a poco, con esfuerzo y creatividad, con lo poco que tenían, montaron un pequeño horno en el garaje de Mateo. Clara ayudaba con la contabilidad, Sofía con el diseño de etiquetas, y Lucas, con la ilusión de un niño, repartía pan en bicicleta por el vecindario. No era una empresa grande, ni generaba mucho, pero había algo que la anterior no tenía: propósito. Cada pan salía acompañado de un pequeño mensaje escrito a mano: el fuego no destruye, transforma. Esa frase comenzó a resonar en la comunidad. Las personas compraban no solo por el sabor, sino por la historia detrás del pan. Pan de Mateo, así lo llamaron, se convirtió en un símbolo de esperanza local. Lo que había nacido del dolor se transformaba, sin prisa pero con certeza, en bendición. Una tarde, mientras contaban las ganancias modestas de la semana, Mateo levantó la mirada y dijo con voz emocionada: antes buscaba tener mucho para sentirme útil. Hoy, con tan poco, siento que tengo todo. Clara sonrió y juntos dieron gracias. Aquel fue el inicio de una nueva etapa. No había lujo ni estabilidad total, pero sí paz. Una paz que no dependía de las circunstancias, sino de la fe que se había fortalecido en medio del fuego. Mateo comprendió que Dios no le devolvió lo perdido para que repitiera su historia, sino para escribir una mejor. El pequeño taller de pan artesanal crecía con lentitud, pero crecía. Los vecinos recomendaban el producto y la historia detrás del negocio atraía a más personas de lo que Mateo imaginaba. No se trataba solo de vender pan, sino de compartir fe. Cada entrega llevaba consigo un mensaje, una palabra de aliento, una sonrisa sincera. Sin embargo, cuando el entusiasmo inicial se convirtió en rutina, nuevas pruebas comenzaron a aparecer. Una mañana, el horno principal se averió. Fue un golpe duro, porque no tenían recursos para repararlo de inmediato. Los pedidos pendientes se acumularon y las quejas de algunos clientes empezaron a llegar.
Mateo sintió el viejo fantasma del fracaso rondando otra vez. Durante horas, permaneció en silencio frente al horno apagado, con la mirada perdida. No era solo un aparato roto, era el símbolo de una historia que temía repetir. Esa noche, Clara lo encontró sentado en la oscuridad. Él le confesó su miedo de volver a caer, de no ser suficiente para sostener a su familia. Ella, con la serenidad que siempre la acompañaba, respondió: Dios no nos trajo hasta aquí para dejarnos a mitad del camino. Esta vez no lo resolverás solo, Mateo. Lo resolveremos juntos. Esas palabras lo desarmaron. Recordó cuánto tiempo había vivido creyendo que debía cargar todo por sí mismo. Al día siguiente, decidió pedir ayuda a los vecinos, algo que antes jamás habría hecho. Algunos ofrecieron herramientas, otros donaron ingredientes, y un grupo de clientes fieles adelantó pedidos para apoyar la reparación. En menos de una semana, el horno volvió a funcionar. Mateo entendió entonces que la comunidad también era parte del milagro. Pero no todas las pruebas eran materiales. A medida que el negocio se hacía más conocido, surgieron tentaciones. Una cadena de supermercados se interesó en comprar su producción a gran escala. La oferta era tentadora: dinero, expansión, visibilidad. Era, en apariencia, la oportunidad que tanto había esperado. Pero el contrato incluía condiciones que comprometían su esencia: usar ingredientes más baratos, reducir costos, eliminar los mensajes inspiradores de cada empaque. Mateo pasó noches enteras sin dormir. Parte de él quería aceptar. La idea de volver a tener estabilidad y reconocimiento lo seducía. Clara, sin presionarlo, solo le recordó algo: no todo lo grande viene de Dios. A veces, Él se manifiesta en lo pequeño, donde el corazón sigue siendo puro. Después de orar y reflexionar, Mateo rechazó la propuesta. No fue una decisión fácil. Significó renunciar al éxito visible para conservar la integridad invisible. Pero en su interior sintió paz, y esa paz fue suficiente. Sin embargo, las consecuencias llegaron. La empresa competidora, al enterarse del rechazo, lanzó una campaña similar, copiando su idea. Durante meses, las ventas bajaron. El desánimo volvió a tocar la puerta. Mateo se cuestionó si había tomado la decisión correcta. En esos días de incertidumbre, recordó las palabras de don Ernesto, que ya estaba enfermo y apenas podía salir a trabajar. Hijo, el fuego no se apaga para siempre. Si el pan aún huele a esperanza, el horno sigue vivo. Aquella frase se convirtió en su ancla. Mateo entendió que su historia no era sobre un negocio, sino sobre obediencia, que la verdadera prosperidad no se mide por las cifras, sino por la paz con la que uno duerme. El tiempo hizo lo suyo. Las ventas se estabilizaron y nuevas oportunidades aparecieron, no para engrandecerlo, sino para servir. Organizó talleres gratuitos para jóvenes desempleados, enseñándoles a elaborar pan y a manejar recursos con honestidad. Cada sesión terminaba con una oración, y muchos salían de allí no solo con nuevas habilidades, sino con esperanza renovada. Un día, uno de esos jóvenes le dijo: «Usted me enseñó que no necesito tener mucho para empezar, solo fe para no rendirme». Mateo sonrió y respondió: «Eso mismo aprendí yo, cuando lo perdí todo». Había comprendido que el propósito de su caída fue aprender a levantar a otros, que el éxito más grande era ver florecer la fe en quienes habían perdido la suya, y que su historia no era solo un testimonio personal, sino una semilla que Dios usaría para multiplicar esperanza en muchos corazones. Los años siguientes llegaron sin prisa, pero llenos de sentido. El pequeño taller de pan artesanal se había convertido en un punto de encuentro para el barrio. No era solo un lugar donde se compraba pan, era un espacio donde la gente encontraba consuelo, consejo y oración. La puerta siempre estaba abierta y en cada esquina del local se respiraba paz. Mateo no volvió a tener la empresa que un día perdió, pero ganó algo que nunca imaginó: propósito. Aquello que antes medía en ganancias, ahora lo medía en vidas tocadas. Cada mañana, antes de encender el horno, él y Clara se tomaban de las manos y oraban. Agradecían no por lo que tenían, sino por lo que habían aprendido a hacer. Sofía, que había crecido viendo la transformación de sus padres, decidió estudiar trabajo social. Quería ayudar a familias en crisis, inspirada por la historia de su propio hogar. Lucas, siempre curioso, soñaba con abrir una escuela donde los niños aprendieran oficios y valores al mismo tiempo. La familia había cambiado por completo. Donde antes reinaba la ambición, ahora florecía la fe. Un día, Mateo fue invitado por una iglesia local a contar su testimonio. Subió al escenario con la humildad de quien ya no busca impresionar, sino servir.
Contó su historia sin adornos, sin esconder su vergüenza ni su quiebra. Habló del miedo, del orgullo, de la rendición y del milagro silencioso que vino después. Cuando terminó, el silencio fue profundo. Luego, poco a poco, la gente comenzó a aplaudir. No por él, sino por lo que Dios había hecho en su vida. Muchos se acercaron llorando, contándole que también estaban pasando crisis, que su relato les había dado fuerzas para no rendirse. Aquella noche, Mateo caminó de regreso a casa con una sensación de plenitud que nunca había experimentado. Miró las luces del vecindario, el vapor del horno saliendo por la ventana, el brillo de la luna sobre el techo, y entendió que había llegado a su destino, no el del éxito, sino el de la paz. «Gracias, Señor», murmuró, «por quitarme todo lo que me sobraba para darme lo que realmente necesitaba». Los frutos de su fe siguieron multiplicándose. Con el tiempo, el taller se transformó en una pequeña cooperativa donde otros emprendedores, muchos de ellos en crisis, encontraban apoyo y capacitación. Mateo no solo enseñaba a hacer pan, enseñaba a reconstruir el alma. Cada persona que pasaba por sus manos llevaba consigo un mensaje, que el fuego de la prueba no destruye, sino que revela la esencia. En una entrevista para una radio local, le preguntaron qué significaba para él el éxito después de tanto dolor. Mateo respondió con calma. Antes pensaba que el éxito era tener. Hoy sé que el verdadero éxito es servir. Y si mis manos, que un día estuvieron vacías, hoy pueden alimentar a alguien, entonces mi ruina no fue una pérdida, fue una siembra. Sus palabras comenzaron a difundirse. Algunos medios locales compartieron su historia, y personas de otras ciudades viajaban para conocer el pan de Mateo. Pero él seguía igual de sencillo, rehusándose a perder el enfoque. Sabía que todo eso no era obra suya, sino un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Don Ernesto, el viejo panadero que había sido su guía, partió en paz poco después de ver florecer el sueño. En su última conversación, le dijo: «Mateo, ahora te toca a ti encender hornos en otros corazones». Y eso hizo. El día de la despedida de Ernesto, Mateo llevó una cesta llena de pan al cementerio. No lloró con tristeza, sino con gratitud. Sabía que la historia continuaba, que lo que comenzó con pérdida y dolor, ahora se multiplicaba en esperanza. De pie, mirando el cielo, repitió las palabras que ahora daban sentido a su existencia. El fuego no destruye, transforma. Y en ese momento, entendió que la recompensa de la fe no siempre llega en la forma que esperamos, pero siempre llega. Con los años, la historia de Mateo dejó de ser solo suya. Se convirtió en un faro para muchos que habían perdido el rumbo. Personas endeudadas, emprendedores frustrados, familias en crisis. Todos encontraban en él un testimonio vivo de que Dios puede restaurar incluso lo que parece irremediablemente roto. El pan de Mateo ya no era solo un negocio, era un símbolo. En cada barra de pan, en cada mensaje escrito a mano, había una declaración de fe. El fuego no destruye, transforma. Un día cualquiera, mientras servía a unos clientes habituales, una mujer se le acercó con lágrimas en los ojos. Le contó que había estado a punto de quitarse la vida por no poder sostener su casa, pero que había visto su historia en un vídeo y decidió resistir. Sus palabras me devolvieron la esperanza. Don Mateo dijo: «Hoy tengo paz, y fue Dios quien me la dio a través de usted». Mateo no supo qué responder. Solo sonrió y levantó la vista al cielo. Entendió que esa era la razón por la que había pasado por el fuego, para ser instrumento de consuelo. Esa noche, mientras cerraba el taller, se sentó frente al horno ya apagado. El calor residual iluminaba el espacio con un resplandor tenue. En silencio, repasó todo su camino: el orgullo, la caída, la rendición, la reconstrucción. Se dio cuenta de que no había perdido nada realmente valioso. Todo lo que se desmoronó lo había liberado para ser moldeado otra vez por las manos del alfarero. Y comprendió que su historia era, en el fondo, la historia de todos, la de quienes caen, se quiebran, se rinden y son restaurados por la gracia. Clara se acercó, le apoyó la cabeza en el hombro y susurró: «¿Ves, Mateo? Dios nunca te quitó, solo te reordenó». Él asintió, con los ojos húmedos. Afuera, el vecindario se llenaba del olor a pan fresco, y el viento nocturno traía consigo un silencio lleno de paz. Esa fue la última vez que Mateo escribió en la pizarra del taller una nueva frase, la que resumía todo lo vivido. A veces, Dios permite que lo pierdas todo, para que descubras que Él es todo. Y así, lo que comenzó como un testimonio de dolor, terminó como una historia de esperanza. Porque cuando todo se derrumba, lo único que permanece es la fe.
Y cuando la fe madura, la vida florece, incluso entre las cenizas. Si este relato tocó tu corazón, si alguna parte de la historia de Mateo te recordó la tuya, te invito a dejar tu comentario y compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Y no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando más testimonios reales de fe, restauración y esperanza. Porque cada historia puede ser el comienzo de otra. Y la tuya podría ser la próxima.